Bienvenido al capítulo número 6 de la serie El Cristiano y el Dinero. Hoy vamos a hablar del profeta Malaquías y el tema del diezmo. Quizá uno de los pasajes que es al mismo tiempo duro pero esperanzador en cuanto a la cuestión del diezmo está registrado en la última profecía del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. Vamos a leerlo juntos. Óiganme, israelitas. Si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes, también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, y así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. ¿Verdad que es uno de los versículos más famosos que hay acerca del diezmo, no? Bueno, vamos a, antes de entrar a analizar estos versículos, a ubicarnos un poco en el contexto y en el trasfondo de los versículos. Durante la dominación del imperio persa, a los judíos se les permite regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Años después, a Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes, se le permite ir a Jerusalén a reconstruir las murallas de la ciudad que estaban en ruinas. Nehemías es contemporáneo con el rabino Esdras y toda una generación que no conocía la ley de Moisés. Esdras se dedica a enseñar las Sagradas Escrituras al pueblo. Y como consecuencia de ello, un avivamiento surge, el pueblo se arrepiente de sus pecados y comienzan a enderezar sus pasos de acuerdo a los preceptos divinos. Por primera vez en muchísimo tiempo, los judíos vuelven a diezmar para sostener a los levitas en el servicio religioso, tal cual lo disponía la ley y también las ordenanzas que había dejado el rey David para que hayan cantores y músicos que alaben y glorifiquen el nombre de Dios en el templo. Recuerden que los diezmos se entregaban en forma de especias, ¿verdad? Granos, animales, etc., para la manutención de los levitas, que eran la tribu que se dedicaban al servicio religioso. Los levitas no tenían derecho de poseer tierras para trabajarlas y sostenerse a sí mismos. Tenían el derecho de vivir de lo que les llevaban los demás de sus hermanos. Concluida la obra de reconstrucción de Jerusalén, Nehemías regresa a Babilonia para dar cuentas de lo que había hecho y más tarde vuelve a Jerusalén. Cuando vuelve se encuentra con un panorama desolador. Todo lo que había dejado andando bien ya no andaba. En el capítulo 13 de Nehemías nos muestra que los judíos habían dejado de respetar el día de reposo. Se habían puesto a mezclar en matrimonios con otros pueblos. La corrupción creció tanto que las autoridades religiosas se quedaban con el diezmo del pueblo para su propio beneficio y no lo repartían entre los levitas y los cantores. Entonces los levitas y los cantores se volvieron a sus tierras para poder comer. Entonces se terminó el culto a Dios en el templo. No había nada y finalmente todos los judíos directamente dejaron de diezmar. Ese era el trasfondo donde aparece la profecía de Malaquías. Ahora, visto el trasfondo, vamos al contexto de las Escrituras. En el primer capítulo, Dios comienza su mensaje reafirmando su amor por su pueblo. Pero los israelitas estaban tan alejados de Dios que tienen el tupé, tienen el atrevimiento de responderle a Dios, ¿de verdad nos amás? Israel no creía en el amor de Dios. Es importante señalar este hecho porque el amor de Dios es la base y el sustento de toda la profecía de Malaquías. Es la razón de ser, es la fuente del mensaje. Ahí en Malaquías 1, los primeros 2 versículos, dice, yo soy Malaquías. Dios me dio la orden de comunicarles a ustedes, los israelitas, este mensaje. Israelitas, Dios los ama. Y ustedes preguntan, ¿y cómo nos demuestra ese amor? Todo lo que continúa en la profecía es un clamor desesperado de un Dios que está acongojado porque su pueblo lo desprecia. Resultó que los judíos le presentaban a Dios como ofrenda animales impuros que no valían nada, que no estaban en buenas condiciones, que estaban cojos, enfermos o ciegos, cuando tenían buenos animales para ofrecer, de acuerdo a lo que el versículo 14 nos muestra en el primer capítulo. En pocas palabras, le traían como ofrenda a Dios algo que no tenía valor monetario alguno, le traían el clavo, lo defectuoso, lo que no le podían vender a nadie. Ese tipo de animales era el que le traían a Dios. Entonces usaban el culto a Dios para sacarse de encima lo que le molestaba
de sus ganados. Lo que valía algo se lo quedaban para ellos. Ese era el desprecio que la gente tenía por el culto a Dios. Y ese desprecio que la gente tenía por el culto a Dios es tan grande que Dios mismo desafía a los judíos a ver si se animan a llevarle esos regalos al príncipe de Persia, que era el que estaba gobernando en ese momento, si tenía la suficiente valentía como para llevarle eso. En otras palabras, Dios les dice, no se les ocurre llevarle eso al príncipe de Persia, se les ocurre traerme eso a mí. Entonces Dios les dice, prefiero que cierren el templo y que no haya más actividad religiosa, porque para que me traigan esto de ofrenda, mejor no me traigan nada. Es que Dios no necesita nuestras ofrendas, ni necesita nuestro coro de hermanos que le canten canciones, no necesita nada de eso. Y él mismo lo dice en Malaquías 1, del 11 al 12, dice, en todas las naciones del mundo hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes los sacerdotes hacen todo lo contrario, me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se me presentan. Grande es mi nombre en toda la tierra, dice el Señor, y desde donde el sol sale hasta donde el sol se pone, se me ofrecen sacrificios. Miren si voy a precisar los sacrificios de ustedes, y mucho menos si me los traen así. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo no necesito ni sus ofrendas ni sus cantos, porque mi nombre es grande en toda la tierra. Entonces la pregunta es, si Dios no necesita nuestras ofrendas, ¿para qué pretende que se le presenten ofrendas? Y que encima tienen que ser perfectas, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. La respuesta está en el inicio del mensaje, el amor. Yo los amo, dice Dios. Y si me van a presentar ofrendas, que sean ofrendas que salgan de un corazón que me ama, que responde a mi amor. Y si nuestro corazón responde al amor de Dios, nuestras ofrendas serán ofrendas gratas, buenas, no las obras ni los desperdicios. Lo mismo que hacemos cuando le queremos obsequiar algo a una persona que amamos. Tratamos de obsequiarle lo mejor que está en nuestras posibilidades y no algo defectuoso que no le sirve a nadie. En otras palabras, lo que Dios dice es, no me tienen que presentar las ofrendas porque está escrito en un reglamento o por cumplir con una disposición. No se traen las ofrendas por compromiso, se traen por amor a mí. Es tan evidente que ustedes no me aman que desprecian el culto a mí trayéndome desperdicios. Ese es el mensaje que Dios le da a los hebreos. Pero eso no acaba ahí, porque no solamente ofrecían animales defectuosos e inservibles, sino que encima los sacerdotes expresaban su fastidio con su oficio. Servían a Dios de mala gana y lo decían. Malaquías 1:13 dice, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Dios está acongojado porque su pueblo, el que Él eligió de todos los pueblos, no lo ama, sino que lo desprecia. En ese contexto llega el pasaje que leímos al principio de este capítulo, referente a los diezmos, y que te invito a que los repasemos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo primero que llama poderosamente la atención en este versículo es eso de probadme ahora en esto. Dios aceptando que su pueblo lo ponga a prueba. Es llamativo porque el mismo Dios dio la orden de que no lo pongamos a prueba. En Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá era un lugar donde no había suficiente agua para beber y el pueblo de Dios dudó si Dios estaba con ellos. Dios les hace acuerdo de que esa actitud no debería volver a ocurrir. El pueblo debía confiar en el cuidado de Dios. Otro enfoque de esto es el que da el Señor Jesucristo cuando es tentado por el diablo antes de iniciar su ministerio. Dice Lucas 4:9 y 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. A Dios no se lo pone a prueba porque Él es soberano y creador. Nosotros somos sus criaturas. Dios nunca miente, nunca falla. Por ende, no corresponde que nosotros, que somos mentirosos y que somos falibles, por naturaleza, lo andemos probando a Él. Además, ¿en qué consistiría probar a Dios con los diezmos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué significa probar a Dios con los diezmos? Diezmar 3 o 4 meses y si al cabo de ese tiempo no estoy viviendo en un barrio residencial con 3 vehículos en el garaje, entonces esto no funcionó, dejo de diezmar, Dios me falló. ¿Cuál es la medida del tiempo y la magnitud de la prosperidad mediante la cual se puede medir la prueba? Es claro que las palabras de Dios dichas a través del profeta tienen otro sentido. Y el sentido hay que buscarlo en el contexto y en el trasfondo de la profecía. Una profecía cuya base y tema principal es el amor no correspondido que Dios tiene por su pueblo. Un Dios que ama y un pueblo que desprecia ese amor.
toda la profecía es un clamor desesperado de Dios por llamar la atención de ese pueblo y lograr que lo ame. Un Dios que se humilla a sí mismo, que no guarda orgullo y que busca una y otra vez que sus criaturas fijen sus ojos en Él. En ese contexto es que Dios dice, probadme ahora en esto. Y el probadme ahora en esto es un clamor desesperado de Dios para que el pueblo retome aquellas prácticas que redundarían en su propio beneficio. ¿Qué prácticas? La de rendirle culto a Dios, lo que implica, entre otras cosas, el diezmo, pero también hacer las cosas con ganas, de manera genuina, de buena gana, dándole a Dios lo mejor. No es Dios el que se beneficia cuando le rendimos culto y le traemos diezmo, sino nosotros mismos. Con tal de que diezmen, Dios está dispuesto a que lo pongan a prueba. Como sea, pero vuelvan a diezmar, parece que está diciendo. Nosotros, si nos consideramos cristianos fieles, que amamos a Dios, no formamos parte del público que es el objetivo de esta profecía. Porque Dios le está hablando a un pueblo infiel, ladrón y desobediente. Y aún así, siendo el pueblo infiel, ladrón y desobediente, Dios le promete bendición y prosperidad. Entonces, si fue capaz de ofrecerle eso a semejante público, ¿no nos dará también lo mismo a nosotros si somos un pueblo fiel y obediente? Te repito, Malaquías 3:10 no fue pensado para ti ni para mí si es que nos consideramos cristianos fieles. Fue pensada para otro público. Pero si para ese otro público, infiel, ladrón y desobediente, Dios prometió todo lo que les prometió, ¿cuánto más no prometerá para nosotros si somos fieles a Él? De modo que si somos fieles a Dios y amamos a Dios, diezmamos porque lo amamos, no para ponerlo a prueba. No es un intercambio ni un negocio. No damos diezmos por avaricia. Hasta aquí el capítulo número 6 acerca de Malaquías y del diezmo. Te espero en la próxima entrega. Gracias.